Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Edu Digital Salud. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Edu Digital Salud. Hoy nos acompaña la profesional Joan Nicole Celi Villamón. Ella es consultora de H&A Consulting, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y nos hablará del manejo de conflictos laborales. Bienvenida, Nicole, a Edu Digital Salud. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias por esa bienvenida y por esa presentación. Cuando hablamos de conflictos laborales, regularmente pensamos en situaciones específicas donde dos o más personas tienen intereses, objetivos, de pronto creencias diferentes, ¿cierto? Y eso genera un choque entre dos o más partes o incluso grupos. Pero lo que no sabemos es que el conflicto es inherente al ser humano. No podemos pretender que tengamos sistemas de creencias y de valores similares. No podemos pretender tener ideas, tener opiniones o necesidades similares. El conflicto es inherente. Lo que no es inherente al ser humano es la violencia y la agresividad, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque el conflicto, a pesar de que es considerado regularmente como algo negativo, como algo malo, este puede ser un elemento potencial de crecimiento y desarrollo dependiendo del manejo que se le dé a ese conflicto. Entonces aquí yo quiero citar una frase. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. De Horacio. Pero bueno, ustedes me dirán, si esas diferencias están presentes todo el tiempo y si las diferencias no pueden modificarse, entonces los conflictos tampoco pueden modificarse. No, porque aquí juegan, digamos que un papel importante 4 elementos. Por un lado está la información que yo recibo de esa situación compleja o esa situación problemática que estoy viviendo, ¿cierto? La mayoría de las veces solamente recibo una parte de la información, aquello que yo tengo desde mi punto de vista, ¿sí? Y está la manera en que yo percibo, la interpretación que le doy a esa información, que regularmente es subjetiva, desde mi punto de vista, desde mis valores, y que está mediado, por supuesto, por las características de personalidad. Eso que nos diferencia de las demás personas en nuestra manera de interpretar las situaciones, en nuestra manera de responder a las situaciones. Por lo que, por supuesto, influye aquí en un elemento principal, que es la comunicación, la manera en que nosotros nos interrelacionamos con las demás personas, que si está mediado por emociones, puede que de pronto se cometan fallas en esa comunicación. Entonces, al momento de resolver un conflicto laboral, no solamente nos enfocamos en, ok, ¿cómo resuelvo ese problema, esa situación que me generó ese choque? Sino cómo yo puedo comunicar, cómo puedo de pronto gestionar adecuadamente esas emociones que también están presentes en la situación problemática, porque las emociones allí o pueden facilitar la resolución de problemas o pueden dificultar. Entonces, dependiendo de la gestión que yo le dé, podré tener resultados positivos y verdaderamente potenciar esas capacidades y habilidades que en situaciones de tranquilidad de pronto no hubieran surgido, o quizás puedo complicar un poco más la situación. Es por ello que yo quiero mencionar 5 competencias, 5 habilidades que son necesarias para poder resolver adecuadamente los conflictos, que aunque muchas veces lo tenemos en cuenta, lo dejamos de lado. La regulación emocional, la escucha activa, la empatía, el autocontrol y la comunicación asertiva. Regulación emocional. Hemos convivido con nuestras emociones desde siempre, pero pocos son las personas que tienen esa capacidad de identificar, ¿cierto? De reconocer, de poder entender qué papel juegan las emociones en nuestras relaciones, en nuestra manera de comportarnos y poder sobre todo gestionar, darle un control a esas emociones. Entonces, la regulación emocional, que está muy ligada a la inteligencia emocional, es esa habilidad para poder reconocer, entender y controlar nuestras emociones de manera apropiada. Seguramente en un momento de discusión sentimos de pronto enojo, ¿cierto? En ocasiones tristeza o quizás miedo. Estas emociones se presentan o se manifiestan de manera diferente en cada persona.
quizás en unos con mayor intensidad que en otras, pero se trata de buscar un poco qué me funciona a mí, qué puedo hacer yo para darle una gestión correcta a mis emociones y que no interfiera en la manera en la que quiero comunicar mis mensajes y por supuesto, en momentos de negociación, en momentos donde de pronto los conflictos laborales están a flor de piel. Y viene entonces una segunda competencia o habilidad, que es la autoobservación. También está muy ligada con la parte de reconocer en la parte de regulación emocional, ¿cierto? La autoobservación tiene una principal función, que es la autocorrección. Cuando estamos en medio de una discusión, terminamos y lo primero que estamos pensando es qué no dijo la persona, qué dijo o qué no hizo, ¿cierto? Pero pocas veces pensamos en qué papel tuvo nuestro comportamiento o tuvo nuestras palabras al momento de generar esta discusión. Resulta que, aunque por más que intentemos modificar la conducta o la manera de responder de otra persona, no tenemos el control. Tenemos control es sobre nuestra propia conducta y sobre nuestras propias palabras. Entonces, sí, si cada quien se centrara precisamente en eso, en hacer esa autoobservación, cómo impacto yo en los demás, pues sería más fácil de pronto tener un punto de partida al momento de negociar. La empatía, como esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro, de percibir mundos o puntos de vista diferentes al que yo tengo, ¿cierto? No es fácil de pronto percibir una realidad ajena a la nuestra, porque todos hemos pasado por experiencias distintas. Fuimos creados de diferentes maneras, ¿cierto? Tenemos diferentes personalidades. Pero entonces, ojo, aquí yo quiero destacar que ser empáticos y ponerme en una realidad diferente a la mía no quiere decir estar de acuerdo con lo que la otra persona me dice. No, yo puedo seguir con mis ideas, con mis opiniones particulares, ¿cierto? Pero entender un poco por qué esa persona de pronto actúa como actúa, dice lo que dice e incluso piensa lo que está pensando. Si tuviéramos esta habilidad, sería más fácil poder de pronto entender y no juzgar anticipadamente a la otra persona, cosa que hacemos con muchísima facilidad. Y escucha activa. Es complejo, porque creemos que escuchar es oír, pero oír simplemente es percibir el sonido. Yo puedo percibir la persona que viene caminando detrás mío, puedo percibir el carro que acaba de pasar, ¿cierto? Puedo oír el carro que acaba de pasar, pero escuchar implica verdaderamente prestar atención, intentar verdaderamente interpretar lo que la otra persona me está diciendo. Yo no puedo escuchar activamente si no presto atención, si estoy en el celular, si estoy en un computador, ¿cierto? Debo dirigir todos mis sentidos a esa persona. ¿Y por qué digo que todos mis sentidos? Porque la comunicación no solamente es verbal. La comunicación puede ser verbal y no verbal. Nosotros también decimos con nuestros gestos. También comunicamos con nuestra postura, con nuestra manera de movernos, ¿cierto? Con nuestro tono de voz, con las pausas que hacemos. Esos también dan un mensaje. Entonces, especialmente en situaciones de conflicto, en situaciones donde las emociones están presentes, el lenguaje no verbal juega un papel muy, muy importante. De hecho, del 100% de la comunicación, un 55% corresponde al lenguaje no verbal. Decimos más que con las mismas palabras. Y yo les pregunto, verdaderamente, ¿qué atención le prestamos a ese lenguaje no verbal? Seguramente en la otra persona lo leemos de manera automática, ¿cierto? Y una vez vemos la postura que tiene, vemos la manera en que me lo dice y más está pidiendo disculpas para saber si esas disculpas son verdaderas. Pero muchas veces no lo tenemos en cuenta al momento de expresarlo, ¿sí? Entonces, es como un llamado a que nos comunicamos con todo, con nuestro cuerpo y con nuestras palabras, y por supuesto también tenemos que prestar atención en eso al momento de resolver un conflicto. También es importante mencionar que en la comunicación, en la escucha activa, no solamente el emisor dando un mensaje a un receptor, sino que la comunicación se debe dar en doble vía. Yo escucho, pero también devuelvo. Doy como esa interpretación que di del mensaje que me dieron, porque en sí la comunicación se ve de pronto envuelta en muchos obstáculos para llegar a ese receptor, ¿cierto?
la atención, la disposición que tiene para recibir el mensaje, la comunicación verbal y no verbal. Entonces, debo allí ofrecer esa retroalimentación para verificar que verdaderamente se entendió lo que yo pretendía expresar. Y viene otra habilidad, que obviamente están íntimas relacionadas con las anteriores, la comunicación asertiva. Esa capacidad de poder expresar adecuadamente mis opiniones, de expresar adecuadamente mis necesidades, mis valoraciones frente a algo, pero sin sobrepasar ese límite del respeto con la otra persona, sin descalificarla, sin reprochar y generar enfrentamiento. Aquí esta habilidad es especialmente importante en el momento de negociar, ¿cierto? Porque cada quien tiene su postura y está, si no se tienen esas habilidades de empatía que mencionábamos, de escucha activa, pues cada quien está desde su perspectiva. Entonces, es acá poder un poco, ok, lo mío es importante, pero lo tuyo también, ¿cierto? Es igual de válido. La comunicación asertiva nos permite negociar con habilidad, nos facilita la toma de decisiones, nos permite saber cómo decirle al otro, oiga, algo aquí está sucediendo, ¿cierto? Es importante cambiar, porque escucha activa y comunicación asertiva no quiere decir permitirlo todo, es hablar de forma franca, de forma directa, pero de la manera adecuada, sin de pronto herir a la otra persona. Es por ello que me gustaría compartirles algunas estrategias que podemos implementar al momento de negociar, al momento de abordar esas conversaciones que en ocasiones son difíciles. Y lo bueno de esto es que no solamente podemos aplicarlo en nuestro contexto laboral, también podemos aplicarlo con nuestra familia, podemos aplicarlo con amigos, ¿cierto? Es aplicable para absolutamente todos nuestros contextos. Y como ya habíamos hablado de las emociones, de la regulación emocional y el papel que estas tienen en los conflictos, entonces el primer paso indiscutiblemente es evaluar mi disposición y la de los demás, ¿cierto? Debemos asegurarnos que tengamos esa actitud de apertura, de disposición mental y emocional para comunicarnos. Entonces, preguntarnos, ¿estoy dispuesto para hablar? ¿Estoy tranquilo para hablar? Obviamente no le puedo preguntar a la otra persona, ¿estás tranquilo para hablar? No. Pero sí podemos decirle, me gustaría que habláramos sobre la discusión que tuvimos, por ejemplo, esta mañana. ¿Es un buen momento para hablar? Es una buena manera de decirlo y evaluar esta disposición. Y obviamente, no solamente preguntarle, sino hacer esa lectura, esa escucha activa que dijimos del lenguaje verbal, lenguaje no verbal. 2. Cuestiona tus suposiciones. Cuando estamos en una situación tensionante, en una situación conflictiva, regularmente los pensamientos que vienen a nosotros tienen la característica de ser automáticos, de ser irreflexivos y de ser recurrentes. Entonces, es fácil que esos pensamientos caigan en errores del pensamiento, que nosotros tengamos errores del pensamiento y de cierta manera prejuzguemos al otro, ¿cierto? Y obviamente eso genera un impacto en nuestras emociones. Lo primero que tenemos que hacer acá entonces es identificar cuáles son esas suposiciones. ¿Será que de pronto estoy exagerando? ¿Será que estoy magnificando la situación, exagerándola un poco? Puede suceder. Y cuestionar la veracidad de esas suposiciones. Es un poco de pensar sobre nuestros pensamientos, cuestionarnos nuestros propios pensamientos, ver qué tan útiles, qué tan constructivos pueden ser para esa negociación o esa solución de los conflictos que se me presenten. Y finalmente, preguntar con una verdadera actitud de empatía, de curiosidad, de verdadero interés por de pronto preguntar qué sucede, ¿cierto? Escuchar esa contraparte que yo desde mi punto de vista no pude ver. 3. Eliminar las generalizaciones. Estaba muy de la mano con las suposiciones y con esos errores del pensamiento que habíamos mencionado. Las generalizaciones es esa tendencia a exagerar. A pesar de que tenemos situaciones muy concretas en nuestra mente frente a que la persona hizo esto, no hizo aquello, me dijo eso, son situaciones concretas, pero yo quizás por un mal hábito tiendo a utilizar términos como nunca haces lo que necesito, siempre eres grosero, todas las veces me gritas, jamás haces las cosas como se te piden, todos son irresponsables, nadie
merece la pena, por ejemplo. Este tipo de términos definitivamente no ayudan a resolver un conflicto, no ayudan en la negociación y hace que la persona automáticamente pues entre como en detrás de ese escudo, en una actitud defensiva. 4. Habla sobre los hechos y su impacto. Entonces, habíamos mencionado que no debíamos de pronto magnificar las situaciones, ¿cierto? Y eso quiere decir que debemos ser muy puntuales en aquello que nos está disgustando. Es mejor no utilizar términos que descalifiquen, que puedan dañar a la otra persona. Entonces, lo ideal es hablar específicamente, sí, sobre el comportamiento de la persona, sobre ese acontecimiento o situación que generó el conflicto, pero sin juzgar. Regularmente tendemos a atribuir, decimos nosotros, a volverlo personal. Entonces, centrarnos en la situación y describir hechos claramente observables. Por ejemplo, en lugar de decir, eres un impuntual que no está comprometido, lo mejor sería decir, cuando llegaste tarde a la reunión, te perdiste información importante que todo el equipo debe conocer. ¿Cuál es el hecho exacto? Llegaste tarde a la reunión, ¿cierto? Y consecuencia, perdiste información importante que todo el equipo debe conocer. Es una manera diferente de decir las cosas y seguramente va a tener un impacto también diferente en la otra persona. 5. Describe las consecuencias desde tu perspectiva. Dijimos que hablar sobre los hechos y su impacto, ¿cierto? Pero ese impacto también es desde nuestra perspectiva. No podemos pretender que a través de nuestras palabras, de cierta manera, como que dijéramos que son verdades universales lo que yo considero, ¿sí? Por ejemplo, no sabes hablar, todos creen que los estás regañando, ¿cierto? Lo correcto sería, cuando hablas de forma rápida y con un tono de voz fuerte, me da la impresión, me apropio de ello, de que se sienten regañadas. ¿Tú qué percibes? Ese es el plus, esa pregunta empática. Entonces, recordemos, es como una especie de fórmula. Yo sé que suena al principio un poco chocante, pero conforme lo vayamos practicando va a ser más sencillo. Entonces, ¿cuál es el hecho? Cuando hablas de forma rápida y con un tono de voz fuerte, desde mi perspectiva le digo, me da la impresión de que las personas se sienten regañadas. Y el plus, ¿tú qué percibes? 7. Practica las conversaciones difíciles. Yo les decía, las habilidades tienen esa característica que podemos modificarlas, podemos mejorarlas conforme la ponemos en práctica, ¿cierto? Bueno, y ustedes me dirán, pero de aquí a que aprenda entonces seguramente voy a tener muchos conflictos, pero hay diferentes maneras de aprenderlo, no necesariamente va a ser directamente en una negociación. Por ejemplo, algunas ideas pueden ser, ya tengo claridad sobre lo que quiero decir y ya tengo claridad sobre las técnicas que voy a aplicar. Entonces voy a unir esos dos mensajes y escribirlos en un cuaderno para tener claridad sobre cómo voy a decirlo, cómo voy a expresarme, que en ocasiones nos cuesta tanto. Y si finalmente ya tengo ese mensaje, puedo visualizarme, imaginar cómo lo haría. Ese punto es especialmente importante porque pueda que tengamos muy claro cómo están las cosas cómo están las palabras en nuestra mente, ¿cierto? Pero muchas veces no podemos decirlo porque las emociones están presentes y quizás la voz nos empieza a temblar, quizás comenzamos a sudar y otro tipo de reacciones fisiológicas que son normales en las emociones, juegan también un papel importante, influyen en mi lenguaje no verbal. Entonces, practiquemos esta conversación con alguien de confianza, con alguien con quien pueda cometer errores, ¿cierto? Y me pueda retroalimentar frente a qué estoy expresando, cómo lo estoy diciendo, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y si definitivamente no quiero practicar con alguien más, puedo también observarme en un espejo. Aquí puedo ver mi lenguaje no verbal, puedo ver mi lenguaje verbal o en un video, ¿cierto? Hay muchísimas ideas para poder practicar estas conversaciones difíciles. Se trata de tener claro cuáles son las técnicas, qué es lo que quiero decir y finalmente implementarlo. Nicole, muchísimas gracias por esta charla que definitivamente es un tema que nos atañe a todos en nuestra vida cotidiana y no solamente laboral, sino familiar también, ¿es verdad?
Entonces, así. Exacto. Entonces, bueno, este espacio de EduDigital Salud es un espacio del Centro de Estudios Aeronáuticos para estar más cerca de toda la comunidad y hablar de estos temas que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias a Nicole, pero asimismo su opinión es muy importante para nosotros. Por eso los invitamos a que diligencien una breve encuesta que les vamos a compartir por el chat de la charla para que nos den sus opiniones y así podamos seguir teniendo más edus digitales y pues más temas de interés para todos ustedes. Vamos a pasar a las preguntas. Nicole, tenemos muchas preguntas en el chat para ti. En cuanto a la charla, le voy a dar la palabra a mi compañera Lina Huertas. Lina, muy buenos días. Efectivamente, muy buenos días. Hemos tenido mucha participación en el chat. Antes de pasar a las preguntas, aprovecho para saludar a quienes nos acompañan desde las diferentes partes del país, desde las diferentes regionales nos saludan. Tenemos saludos desde Bogotá, desde Bucaramanga, desde Pasto. A todos muchísimas gracias y bienvenidos a este espacio que es para ustedes y de ustedes. Nicole, ha sido una charla bastante interesante y la gente está muy animada en preguntarte, así que voy a empezar a leerte las preguntas, ¿vale? Claro que sí. Listo, nuestra primera pregunta dice, ¿y qué hacer cuando hay un compañero o compañera de los que llaman tóxicos, que es una persona grosera, de mala actitud, que nada le gusta o le parece, que además por su misma actitud cree que siempre tiene la razón? Claro, ese proceso de autoobservación, ustedes dirían, lo ideal es que todo lo hiciéramos, ¿no? Pero la realidad es otra. No todos tienen esa habilidad. ¿Qué podemos hacer? Digamos que un primer paso es intentar hacer ese arreglo directo a través de las técnicas que les expliqué. Si lo hacemos de manera adecuada, posiblemente tengamos buenos resultados, pero bueno, no estamos solos. Si no podemos hacer ese arreglo directo, también podemos acudir a mediadores. En los contextos laborales, un mediador importante, ¿cierto? Y que de hecho está establecido para esas funciones es el Comité de Convivencia Laboral. No podemos dejar de lado este comité porque son personas que tienen esas características, esas habilidades de escucha activa, de comunicación asertiva, esas habilidades de negociación que de pronto a mí como colaborador me falta desarrollar, me falta fortalecer, pero desde el comité, digamos que no solamente tienen esas funciones de hacer esas actividades de promoción, ¿cierto? Sino que también está el hecho de recibir, de darle trámite a ese tipo de situaciones que si definitivamente no se pudieran arreglar de manera directa, ¿cierto? De tú a tú, se pueden de pronto darle una solución a través de este proceso. Perfecto, Nicole, muchísimas gracias. Dicen acá, pero a veces la diplomacia no funciona, la gente se vuelve conchuda y muchas veces se entiende y la respuesta es que yo soy así y no les importa ahí cómo se puede manejar. Claro, digamos que en un principio, obviamente nosotros tenemos que intentar comunicarnos, o la palabra que ustedes utilizan, diplomáticamente, ¿cierto? Intentar negociar. Todos tenemos en algún momento un límite de tolerancia, ¿cierto?, de paciencia frente a las diferentes situaciones, pero para ello dentro de las organizaciones están establecidas en sus manuales que guían el comportamiento, que guían el actuar de los diferentes trabajadores y establecen también límites, porque bueno, se trata también de tener claro cómo me debo comunicar, pero de tener esa voluntad para hacerlo. Tienen que ir absolutamente de la mano. Y si no, pero están este tipo de instancias que pueden a mí darme una guía y una ayuda para el cumplimiento. Perfecto, nos preguntan también, ¿cómo tratar a un compañero negativo que siempre sus respuestas son no o que no está dispuesto a colaborar con los trabajos en equipo si no es de su posición? Entonces aquí vuelvo y retomo una de las técnicas que había mencionado. Centrarnos en la situación. Aquí lo ideal es no utilizar términos que lo puedan descalificar, como es que eres, de pronto, tomando un poco los términos que mencionamos ahorita, es que eres un conchudo que no está comprometido, ¿cierto? Ese tipo de términos pueden agravar la situación. Entonces, seamos francos, seamos claros. Muchas veces
algo nos genera malestar, pero preferimos guardar silencio para que de pronto no se genere un conflicto laboral. Pero lo cierto es que cuando de pronto tratamos de esconderlo, esto se convierte en una bola de nieve, donde todo lo que suceda va a ir creciendo, hasta que finalmente llega un punto en el que ya es más difícil de controlar. Lo ideal es que desde un principio seamos claros frente a cuáles son las expectativas que tenemos en su trabajo, cuáles son las expectativas que tenemos frente a su manera de relacionarse con los demás. Y si algo sucede, entonces, ser muy específico en cuáles son esas situaciones que me están generando malestar. Mira, las últimas 3 veces noto que de pronto has tenido una actitud que obstaculiza la comunicación en el área. Eso hace que de pronto nuestras relaciones no estén fortalecidas o no se van a dar de la manera adecuada. ¿Tú qué piensas? ¿Cierto? Permitir que la otra persona también dé su punto de vista. No sabemos de pronto qué tipo de situaciones está viviendo, quizás fuera de su lugar de trabajo, en su vida personal, y que por supuesto también influye a veces en nuestro estado de ánimo y quizás nos hacen ser más irritables. Entonces, es un poco mencionarle de manera clara y abierta, ¿cierto? Pero también permitiéndole dar su punto de vista. De pronto no era tan grave como verdaderamente lo imaginábamos. Nicole, muy provechosos esos consejos que nos estás brindando el día de hoy. También nos preguntan, ¿cómo aplica su modelo en grupos heterogéneos en edad, cultura y obviamente variedad de pensamientos, sentimientos y personalidades el proceso de manejo de conflictos laborales? Claro. Es que en el inicio de la charla, las diferencias siempre van a existir. Es, digamos que completamente esperable que tengamos diferentes sistemas de creencias, tengamos diferentes sistemas de valores, pero porque tengamos diferentes sistemas de valores o ideas distintas, no quiere decir que esas, digamos que valores o competencias no sean transversales para todos, ¿cierto? Es un poco de, ok, ¿cuál es tu forma de comunicarte? Porque no podemos comunicarnos de la misma manera con cada persona, ¿cierto? Seguramente con unos tenemos que tener un poco más de tacto, con otras personas de pronto es más fácil, y entonces es identificar a través de esa lectura que nos da la persona, de su personalidad, de su manera de pronto interpretar los mensajes, de esas experiencias que ha vivido, y agarrarme de esos puntos en común, porque tenemos muchas diferencias, pero también tenemos muchos puntos en común, y de ahí tenemos que intentar, digamos que rescatar y poder compartir eso que queremos volverlo transversal para todo el grupo. Súper. Nos preguntan aquí también, ¿cómo manejar la relación laboral con alguien que no es puntual y directo? Inclusión laboral con alguien que no es puntual ni directo. Bueno, aquí es un poco las preguntas que estaban mencionando. ¿Cómo abordar una persona impuntual? De hecho, yo lo puse en uno de los ejemplos, ¿no? En lugar de decirle eres un impuntual, lo correcto sería, en las últimas ocasiones has llegado tarde a la hora de la hora pactada, ¿cierto? Eso ha generado qué tipo de consecuencias, que te pierdas de información importante, que de pronto no sepas cuáles son los objetivos que tenemos dentro del grupo, que no sepas información que todos debemos conocer. Eso me hace sentir un poco preocupado. ¿Por qué estás llegando tarde? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cierto? A partir de lo que la persona diga, podemos llegar a acuerdos. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a suceder? Si los acuerdos se incumplen, ¿cierto? Porque también puede suceder, entonces ya sigue otro tipo de estrategias que están establecidas en ese manual que hablábamos, que guía el comportamiento de los trabajadores. En un primer momento es ese arreglo directo. No podemos intentar saltarnos de pronto pasos, porque también eso genera conflictos. Lo ideal es que todo lo resolvamos de manera directa. Súper, Nicole. Nos preguntan aquí también, ¿qué se debe hacer cuando uno tiene un jefe que ni saluda en teletrabajo en esta pandemia?
Bueno, aquí yo quiero destacar que comunicación asertiva es para todos los niveles, ¿cierto? No solamente desde mi nivel de colaborador, desde mi papel de colaborador o colaboradora a los jefes, sino que esa comunicación debe ser recíproca con los pares y por supuesto también, de hecho muchísimo más, de los jefes a los colaboradores. Como lo decía hace un momento, yo no puedo pretender cambiar los comportamientos de los demás, pero sí puedo de pronto sugerir, ¿cierto? Puedo de pronto en un ambiente obviamente de confianza, porque no todos los momentos son adecuados para decir esas cosas que a veces no queremos escuchar, sino en un ambiente donde la persona esté sola. Decirle quizás, mira, me gustaría que de pronto tuviéramos un mejor clima laboral, ¿cierto? Me gustaría que de pronto nuestras relaciones se dieran más en esa confianza, porque pasamos mucho tiempo juntos, ¿cierto? Noto que de pronto a través de tu comportamiento o tu manera de relacionarte con los demás, no hemos podido lograr ese objetivo. Entonces, aspectos como el saludo, como el por favor, como gracias, ¿cierto? Hacen parte de esas normas básicas que debemos tener y que fomentan esas buenas relaciones. O quizás con el ejemplo, el hecho de, bueno, si no me saludas, entonces yo saludo, ¿cierto? Llego y lo hago. Ya eso marca la diferencia. Perfecto, Nicole. Nos preguntan también consejos para lograr ser claro y directo a la hora de dar una directriz. Centrarnos, enfocarnos en un solo mensaje. A veces tenemos miles de cosas en la cabeza y eso hace que tergiversemos lo que quiero expresarle a los demás. Entonces, entre más de pronto, si nos centramos en un solo mensaje y sobre todo intentamos ponernos al otro lado, es decir, no solamente como emisor, sino como receptor del mensaje, hacer ese ejercicio previo de cómo lo diría para que fuera claro, ¿cierto? Antes de expresarlo. ¿Cómo lo diría? ¿Qué quiero que verdaderamente mis colaboradores tengan claro? ¿Cierto? Porque nos centramos en un montón de cosas, pero dejamos de lado eso que es vital y que de verdad cumple a eso que yo quiero lograr de ellos. Entonces, una vez del mensaje, yo hablaba de que debe ser en doble vía. No podemos simplemente dar el mensaje y ya. Mi papel como emisor del mensaje se terminó y si entendieron bien y si no, también no. Debo preguntar, ¿ok? ¿Qué entonces es lo que hay que hacer? ¿Cierto? ¿Qué recibieron de ese mensaje? De acuerdo a la retroalimentación que me dé el colaborador, yo aclaro dudas, ¿cierto? Resuelvo preguntas, porque regularmente tendemos a no dar las dudas cuando las tenemos. ¿Todos entendieron? Sí, todos entendimos. Y después se voltean y le preguntan al otro, ¿se entendió? No, no entendí nada. De pronto por miedo a que nos juzguen, ¿cierto? De que somos, no sé, brutos u otro tipo de términos, ¿cierto? Pero es una mala costumbre que hemos adquirido. Debemos preguntar y como emisores del mensaje debemos solicitar que nos devuelvan el mensaje que dimos para hacer esas aclaraciones y saber qué es lo verdaderamente importante del mensaje. Así es, Nicole. Ahora. Lina, ¿te escuchamos? Creo que tenemos una interferencia de sonido con tu micrófono. ¿Te escuchamos? Ahora sí te escuchamos. Continuamos contigo, Lina. Listo, perfecto. Continuamos acá con nuestras preguntas y te decía, Nicole, que nos preguntan mucho cómo reconocer que no estoy siendo directo. Pregunta la gente. Bueno, hay cosas que no podemos ver solamente desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Y es necesario preguntarle a las demás personas cómo es mi comunicación. De pronto, ¿cómo soy yo cuando me dirijo a las demás personas? ¿Cómo soy yo cuando de pronto estoy estresado, cuando de pronto estoy enojado, cuando estoy triste? Porque recuerden que las emociones juegan también un papel importante en la manera en que damos los mensajes. ¿Sí? Los demás
pueden darnos esas cosas o esos detalles que de pronto no tenemos en cuenta al momento de comunicarnos. Hay un ejercicio que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con la comunicación y el autoconocimiento, ¿cierto? La ventana de Johari nos permite ver eso que solamente yo conozco de mí, los demás conocen de mí, aquello que los demás ven de mí, pero yo no conozco de mí, aquello que es visible para todos y aquello que ni yo ni los demás conocen de mí. Podríamos de pronto allí investigar sobre cómo desarrollar este ejercicio y tener mayor claridad para poder expresarnos de manera adecuada de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero definitivamente se requiere la visión de la otra persona para conocerlo. Desde mi punto de vista, únicamente no es posible lograrlo. Nicole, muchísimas gracias por esos consejos tan claves que nos están dando. Efectivamente, la gente está muy entusiasmada y sigue participando. Acá nos vuelven y preguntan ¿cuándo una persona o un compañero tóxico puede convertirse en algo de acoso laboral? ¿Qué se hace ante esta situación? Digamos que el acoso laboral es diferente. La ley 1010 establece pues, de forma muy puntual cuáles son esas características que se deben considerar para que sea o no sea acoso laboral. Pero aquí quiero destacar es que nosotros no tenemos la potestad, de hecho el Comité de Convivencia Laboral no tiene esa potestad para definir si es o no es acoso laboral. Eso lo determina una instancia mayor. Nosotros podríamos pues documentarnos, de hecho es un buen ejercicio que nosotros veamos cuáles son esas conductas como una manera de prevención, ¿no? Y de entender que el acoso efectivamente tiene consecuencias, ¿cierto? Tiene consecuencias, no se trata de que vamos a resolverlo dialogando, negociando, pero pues si ya definitivamente está causando un daño y si esas conductas se hacen con el propósito de dañar la integridad de una persona, ¿cierto? De las diferentes maneras que existen, tiene consecuencias. La ley 1010 establece claramente cuáles son esas características que distinguen una conducta o una mala relación de un acoso laboral que tiene una connotación muchísimo más grave. Perfecto, así es, Nicole. Nos preguntan también, en algunas ocasiones los conflictos suceden por la distribución inequitativa de labores. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, digamos que las demandas cuantitativas, ¿cierto? Es uno de los riesgos psicosociales que pueden presentar las organizaciones. Aquí, obviamente, pues ya se trata de ver las diferentes perspectivas, ¿no? Porque obviamente esa carga está muy relacionada con el cargo que desempeña la persona, ¿cierto? De hecho, la carga inequitativa con el propósito de dañar puede ser una forma de acoso laboral. Digo puede ser, ¿cierto? Porque tiene que tener ciertas características específicas. Entonces, igual, manifestar de forma clara, manifestar de forma abierta, ¿cierto? Esas de pronto tensiones o problemáticas que está generándole esa carga laboral, porque desde nuestra perspectiva es inequitativa, pero no sabemos de pronto cuál es la perspectiva del jefe, ¿cierto? ¿Cuál es la perspectiva de la persona que está asignando esas labores? Entonces, lo mejor es decirlo de forma abierta, clara, con la persona que está haciendo esa distribución, pues manifestando mi malestar, manifestando la manera en que me está afectando y ver qué podemos hacer dependiendo de lo que la persona también nos diga. Y bueno, nuestra última pregunta, ya que creo que con tus respuestas hemos abordado todas las inquietudes de nuestro público el día de hoy, nos preguntan cómo maneja una persona que antepone sus conflictos personales ante lo laboral. Bueno, digamos que aquí es importante aclarar que yo no dejo de ser Nicole al momento de laboral, ¿cierto? Sigo siendo Nicole con mis conflictos personales, con mis conflictos familiares, sigo siendo Nicole con todo eso que cargo detrás mío.
Esa habilidad de poder de pronto separar lo uno de lo otro, muchos no la tienen, ¿cierto? Es complejo porque igual las emociones nos afectan, ¿cierto? En todos nuestros ámbitos. Hacen que de pronto estemos más irritables, que de pronto no pensemos con mayor claridad, ¿cierto? Que incluso no podamos concentrarnos en las diferentes labores que hacemos en nuestro trabajo. Lo mejor que puedo hacer como paro, como compañero, es tener también esa actitud de, bueno, ¿qué pasa? ¿Cierto? Escucharlo. Debemos también ser soportes emocionales, así estemos simplemente como compañeros de trabajo. No es necesario ser psicólogo para hacer un soporte emocional. Simplemente el simple hecho de escuchar a la otra persona, ¿cierto? Ya hace parte de esa regulación emocional que tiene la persona frente a las situaciones personales que está viviendo. Entonces, obviamente no podemos tampoco dedicarnos a solo esa situación todo el día. Es necesario destinar momentos para pues continuar con las labores, ¿no? Pero el hecho de estar pendientes e interesarme por el otro también hace parte de ese ambiente de confianza, de ese ambiente amable que debemos tener con nuestros pares de trabajo. Nicole, muchísimas gracias por tus valiosos aportes. De esta manera terminamos nuestra sesión de preguntas. También queremos terminar de saludar a todo nuestro público. Nos mandan saludos desde Palmira Valle, desde Barranquilla Atlántico. Y bueno, te dan las gracias y te felicitan por tan excelente presentación y tan valiosa información. Por ejemplo, acá nos dejan un comentario, buen consejo, eso de posponer la discusión y evitar abordarla en caliente, y además eso de mirarse al espejo. Bueno, mil gracias a ustedes, un placer. Lina, muchas gracias. Y a nuestra invitada Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en EduDigital y compartir con nosotros este tema tan interesante. Nos dimos cuenta de lo interesante que era por la participación en el chat. Por hoy hemos terminado nuestra sesión, pero recuerden que la próxima semana tendremos más temas de bilingüismo, medio ambiente y salud. No olviden diligenciar la encuesta que les compartimos en el chat. Su opinión es muy importante para nosotros en el Centro de Estudios Aeronáuticos y en EduDigital. Gracias por estar conectados. Hoy los acompañó el equipo del Grupo de Relaciones Interinstitucionales del Centro de Estudios Aeronáuticos, en el máster Camilo Leal, en las preguntas Lina Huertas, logística a cargo de Sonia Pérez, en la parte técnica Enrique Benavides, diseño Laura Salinas, la coordinación de María Cristina Pavón y quien les habla, Viviana Bahamón. Feliz resto de día y un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias.